Buen día. Continuamos con espejos. Espejos es una aplicación directa de la reflexión de la luz. En este caso tenemos dos tipos de reflexión. La primera, en la cual todos los rayos que golpean la superficie salen con el mismo ángulo de reflexión, generando una imagen. Mientras tanto, en la reflexión difusa, al ser una superficie no continua, entonces los rayos golpean la superficie y cada rayo se refleja hacia diferente dirección, no generando una imagen como en la reflexión especular. En la reflexión especular tenemos dos tipos de espejos, espejos planos y espejos curvos. En los espejos planos vemos cómo un objeto se traslada a una imagen generando una proyección geométrica. Los rayos que llegan a la superficie, los rayos de luz, se reflejan, proyectamos hacia el espejo esos rayos y coinciden en un mismo punto, de tal manera que puedo tener un objeto y una imagen. Llamamos TO a la altura o tamaño del objeto, TI al tamaño de la imagen, DO la distancia del objeto al espejo y DI la distancia de la imagen al espejo. Vemos que se obtiene un objeto del mismo tamaño a la misma distancia del espejo, pero su imagen se invierte verticalmente. En espejos curvos tenemos dos tipos de espejos, espejos cóncavos y espejos convexos. En el espejo cóncavo vemos cómo los rayos golpean el espejo y se cierran, y en el espejo convexo vemos cómo los rayos golpean y se abren. Como parte de los espejos curvos tenemos un punto de curvatura, que es donde se corta el espejo, un punto foco, que es la mitad entre la curvatura y el espejo, y podemos tener también al otro lado un foco a la misma distancia. En el espejo convexo lo mismo, foco, foco, punto de curvatura. En los espejos cóncavos los rayos de luz llegan al espejo, de acuerdo a la curvatura son desviados hacia un punto, ese punto es el foco. Entre tanto, en el espejo convexo los rayos de luz golpean y estos no convergen a un punto. Sin embargo, al hacer la proyección se tiene un punto en común. Este punto se llama foco virtual porque hay que proyectar imaginariamente las líneas, mientras que en el foco real los rayos de luz realmente sí llegan a un punto. Foco distancia focal es igual a la curvatura dividido 2. Tenemos también esta ecuación, HO es el tamaño del objeto, HI es el tamaño de la imagen, distancia del objeto y distancia de la imagen. También tenemos esta otra ecuación, 1 sobre foco, 1 igual a 1 sobre distancia del objeto más 1 sobre distancia de la imagen. Con estas ecuaciones podemos encontrar una serie de relaciones matemáticas. Veamos cómo se realizan las proyecciones geométricas de un objeto en un espejo curvo. En primera instancia, se traza una línea paralela al punto medio, esta línea número 1, al espejo. Cuando golpea se refleja, como todos los rayos se reflejan por el foco, entonces todos los rayos de luz siempre van a pasar por el foco. Adicionalmente vamos a proyectar una línea que va desde el punto inicial, la línea número 2 en este caso, y siempre va a ser directa a la curvatura. Donde se intersectan esos dos puntos, ahí es donde pintamos ese punto y de ahí realizamos el dibujo de la imagen. Como vemos en este caso, el objeto se invierte y se vuelve más pequeño. En el caso de los espejos convexos igual, se traza una línea horizontal que golpea el espejo y se proyecta hacia afuera. En este caso se realiza una proyección, todas las proyecciones siempre van a pasar por el foco. Y el segundo rayo, como en el caso anterior, siempre va a salir del punto inicial y siempre va a conectar con la curvatura. Donde se intersecte, se realiza la imagen. Aquí vemos que el objeto se reduce su tamaño, pero queda de la misma manera. En este caso de arriba, en el cóncavo, es una imagen real porque los rayos no necesitan proyecciones. En este caso necesitamos de estas líneas, estas proyecciones, por lo tanto en este caso es una imagen virtual. En el caso de los lentes tenemos una serie de lentes, sin embargo clasificamos en dos grandes grupos. Convergente, donde todos los rayos de luz que atraviesan este lente de esta forma
se conectan a un punto, llegan al mismo punto. Esta es la distancia focal y todos los rayos que llegan al mismo punto, ese punto es el foco. Entre tanto, los lentes divergentes, como este lente, todos los rayos golpean y no convergen en un punto. Sin embargo, se proyectan las líneas hacia atrás y allí sí llegan a un punto. Es decir, este es el foco virtual, mientras que este foco sí es un foco real. Igual que los espejos, un foco sería igual a curvaturas sobre 2, siendo la curvatura un punto alejado 2 veces del espejo, en este caso 2 veces del lente. Tenemos la misma ecuación: distancia de la imagen, distancia del objeto, tamaño de la imagen, tamaño del objeto. Con estas ecuaciones encontramos una serie de relaciones matemáticas: 1 sobre foco, distancia del objeto y distancia de la imagen, la misma ecuación anterior. Para construir las imágenes en los lentes, igual tenemos un objeto, tenemos un lente, en este caso distancia del objeto y distancia de la imagen. Por supuesto, la distancia focal. Esta imagen, igual que las imágenes en espejos, entonces en primera instancia un rayo paralelo a la línea media golpea el lente, en este caso atraviesa el lente y se desvía por el foco. Todos los rayos se desvían por el foco, y un segundo rayo, en este caso esta línea punteada, que sale del punto inicial y atraviesa no la curvatura sino el punto central del lente. Todas estas líneas siempre van a atravesar el punto central. Esta línea atraviesa el punto central, donde se intersecten se genera la imagen. Como vemos, este objeto se invierte pero queda aparentemente con el mismo tamaño y además es una imagen real. En el caso del lente convexo, el rayo de luz paralelo al medio golpea el lente, lo atraviesa y se desvía hacia afuera. Allí hay que atravesar una proyección, una línea, una proyección que siempre va a pasar por el foco. Y de igual manera, entonces la curvatura sería una línea que va desde el punto centro, aquí no está señalado, pero es una línea que va desde el punto inicial hasta el punto centro del lente. Donde se intersecten, allí se construye la imagen. Y tenemos una imagen virtual porque necesita de proyecciones, más pequeña pero en el mismo sentido. Para la construcción de imágenes tenemos la siguiente tabla que usaremos para el taller.